Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Les damos la bienvenida a otra entrega más de este ciclo que ha organizado el Delfín, ¿no? Los videojuegos en la encrucijada entre las ciencias y las humanidades. Ya llevamos varias entregas este año. Justamente con esta cerramos en espera que el ciclo siga teniendo esta misma continuidad, ¿no? El próximo semestre. El día de hoy nos complace tener a unos invitados muy especiales porque son egresados de la Facultad de Filosofía y Letras. Acuérdense que en este ciclo hemos tenido a académicos de otras universidades y de otras facultades, ¿no? Sobre diversos temas competentes a esta relación que anuncié en el título del ciclo. El día de hoy vamos a tener una ponencia que después espero se convierta en un diálogo abierto. El título de esta ponencia es Videojuegos y disrupciones narrativas. ¿Podemos leer videojuegos? Entonces, qué bueno, me gusta bastante el título porque crea o se engarza muy bien con la entrega anterior, ¿no? Que quienes estuvieron acá o quienes la vieron en YouTube, pues era leer para sobrevivir, ¿no? Hablamos de survival horror. En esta ocasión seguiremos hablando de narrativa, ¿no? Y como les decía, hoy tendremos a dos alumnos de letras inglesas. Voy a leer una breve semblanza, ¿no? Para que los conozcan. Tenemos a Eduardo Andrade Pacheco. Él es investigador, experto en videojuegos, estudiante en el programa de licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras en el área de literatura inglesa. Ha realizado múltiples estudios alrededor de la literatura modernista y gótica, con un especial interés por la relación entre videojuegos y narrativa y el lenguaje videojugable como medio artístico. Actualmente trabaja como tester de QA en Keywords Studio México y realiza su tesis de licenciatura sobre la evolución de la epopeya como texto social a través del lenguaje del videojuego. Entonces, procedo a leer la otra semblanza, la versión actualizada. Bien, tenemos también, nos da mucho gusto tener a Alex Cebada, ¿no? Ella es poeta e investigadora, nacida el 10 de octubre de 1998 en la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en Letras Modernas Inglesas en la UNAM, con gran interés por los estudios medievales y, sobre todo, en la relación entre los videojuegos y la literatura. Su más reciente colección de poesía, Poems for Those Who Will Never Read Them, publicada en 2022, lidia con la interseccionalidad del cuerpo y lo femenino. Actualmente continúa su trabajo de investigación adyacente a una labor en el ámbito lingüístico como ingeniera lingüística en Google, ¿no? Entonces, bienvenidos, nos da mucho gusto tener el diálogo abierto. También estuvo compuesto por estudiantes, ¿no? Por pasantes, ¿no? Sobre todo de licenciaturas en letras, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra para que esto se convierta, como ya lo había mencionado, en un diálogo abierto, una discusión rica, una vez concluida la ponencia. Muchas gracias. Gerardo, muchísimas gracias por invitarnos. Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos, y estamos muy contentos de presentarles un poco de nuestra pasión, porque esto es una cosa que hemos trabajado toda la vida. Creo que a nuestra generación nos tocó desde muy pequeños empezar a jugar, y no es un accidente que acabamos en nuestras carreras de literatura, porque nuestro acercamiento al idioma siempre fue a través de los videojuegos. Entonces estamos muy agradecidos y muy emocionados de presentarles un poco de esto. Bueno, vamos a empezar. Tal como lo dice, la idea es intentar ver al videojuego como un texto que pueda ser leído, intentar ver de qué forma el videojuego construye una narrativa con el tipo de lenguaje que tiene, porque el lenguaje que tiene un videojuego no es el mismo que tienen otros medios. Se le compara mucho con su hermano el cine, pero es muy diferente. De entrada, en el cine nosotros conocemos muy bien los movimientos de cámara, les ponemos nombres,
pero el director, el editor y todo el equipo es quien decide exactamente qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos. En el videojuego es muy diferente, porque con una palanca en nuestras manos nosotros podemos decidir qué ver y qué no ver. Y todo eso construye un tipo de narrativa distinto. Entonces, quisiéramos empezar hablando un poco de en dónde estamos ahorita con el videojuego, porque ha sido una rama de estudio complicada y que está permeada por muchas situaciones externas. Vamos a empezar un poco hablando de cómo está en este momento en un periodo de transición, se podría decir, porque está interseccionado no solo por factores artísticos, pero mucho por factores económicos. El videojuego no deja de ser un producto y eso también altera el tipo de narrativa y el tipo de lenguaje que puede utilizar. Entonces siempre hay que tomar en cuenta todo eso cuando hablamos de lo que se ha escrito acerca del videojuego, porque mucho de la crítica viene permeada por todo el asunto económico. Entonces también es importante verlo desde ahí y ver cómo mucho del éxito cultural del videojuego depende no solo de su narrativa, sino también de su gameplay y también de su éxito financiero. Entonces todas estas cosas convergen para los textos que se han escrito con respecto al videojuego. Más claramente como el videojuego leído como una narrativa o como un texto de manera más seria. Uno de los académicos que ha escrito más al respecto es Espen Aarseth. Él escribió en los 70s y en los 80s y es muy interesante porque ya empieza a postular al videojuego como un texto ergódico. ¿Alguien podría pasar la siguiente paginita, por favor? Justo les traje aquí una pequeña cita de un texto de Aarseth en donde empieza a describir acerca del texto ergódico, ¿no? Nos dice: "The distinction is crucial and rather different. When you read from an ergodic text, you are constantly reminded of inaccessible strategies and paths not taken, voices not heard. Each decision will make some parts of the text more and others less accessible, and you may never know the exact results of your choices. That is exactly what we missed." Desde ahí empieza a verlo como un texto que está permeado por la decisión de la persona que lo lee. Sí. Justo él define el texto ergódico de esta manera. La definición que Aarseth da sobre el texto ergódico es esta. This phenomenon I call ergodic, using a term appropriated from physics that derives from the Greek word ergon and hodos, meaning work and path. In ergodic literature, non-trivial effort is required to allow the reader to traverse the text. En otras palabras, un texto ergódico es aquel que requiere de la participación activa de un lector. Cuando uno toma un libro, pues hay una cierta participación en cuando tomas el libro, pasas la página. Si no pasas la página, no avanzas la historia. En el videojuego es aún más necesaria esta participación, porque no solo es tomar el libro, no solamente es tomar el control, es tomar la decisión hacia dónde va a tomar la decisión de hacia dónde va a ir esta historia. Incluso en juegos más lineales, la simple decisión de voltear hacia un lado, tomar un camino, usar un arma diferente, cambia la historia, cambia la dificultad en algunos casos, cambia la manera en que vamos a observar este texto. Usar tu arma favorita en un videojuego no es lo mismo a usar un arma que tienes que usar para una sección. Cambia completamente la manera en que interactuamos y la interpretación que podamos darle a este texto. Entonces, las bases que sienta Aarseth son muy importantes. Sin embargo, hay que recordar que como él escribe en los 50s y en los 80s, incluso la mayor parte de sus textos tienen como premisa narrative in computer games. Siempre habla de juegos de computadoras porque la guerra de las consolas ni siquiera era una cosa que él podía dimensionar en aquel entonces. Entonces, desde ahí hasta acá, la crítica que ha existido es diferente. La crítica que ha existido son ya sea reseñas de videojuegos o trabajos de investigación de algunos investigadores que han intentado seguir las huellas de Aarseth, pero que nadie ha realmente puesto una huella como él y nadie ha hablado de todos los cambios que han tenido los videojuegos en los últimos 30 años, que han sido muchísimos. En realidad, el orgullo es que de los pocos trabajos que hay afuera son un par de tesis de letras modernas, de inglesas igual, donde hablan
Por ejemplo, hay una que utiliza Shakespeare leyéndolo con We Happy Few, pero que no lee como tal al videojuego como un texto narrativo en sí mismo. Entonces, digamos que estamos apenas en este periodo de transición para descubrir al videojuego como el medio artístico que es y como el medio narrativo con diferentes herramientas que realmente es. Ok, vamos a empezar con los casos. Vamos a hablarles de 3 jueguitos y vamos a empezar con Dante's Inferno. Levanten la mano quien ha jugado Dante's Inferno. ¡Uy! Mira, si hay personas bien jugando, me da mucho gusto. ¿Y quién ha leído la Divina Comedia? Genial, increíble. Yo pretenderé que sí la acabé. Y que sí la entendí. Pues los que han tenido ya la experiencia de haber jugado el juego y de haber leído el texto pueden darse cuenta que son 2 cosas muy diferentes. Pero lo que me gustaría observar aquí es el fenómeno de la adaptación, porque Dante's Inferno pretende ser una adaptación de la Divina Comedia, pero por supuesto, al cambiar de medio, como en cualquier otro, cambian muchas cosas y hay muchas cosas que se le agregan y muchas cosas que se le quitan, claro. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo básico. La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta en que fue redactado, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que El Infierno puede haber sido compuesto entre 1304 y 1308. Y Dante's Inferno es un videojuego de acción perteneciente al género secundario de Hack and Slash, desarrollado por Visceral Games y publicado por Electronic Arts para PlayStation 3, Xbox 360 y PlayStation Portable. Narra la historia de Dante, un caballero templario que tras volver de una sangrienta cruzada descubre que su amada Beatriz ha muerto y debe de bajar hasta el infierno para salvar su alma de las manos de Lucifer. Bueno, de entrada vemos ahí el cambio de que no tienen que hacer un caballero templario para poder justificar el hecho de ponerlo en el género de acción, claro, porque digamos que leyendo la Divina Comedia no nos parece un texto que tenga mucha acción, claro, ¿no? O sea, lo que vemos es este descenso que tiene con Virgilio, no es como que tengamos a un Dante que golpea monstruos en el infierno, como lo tenemos en el juego, claro, es muy diferente, pero hay muchas cosas que comparten. Entonces, esta cita tan famosa de la Divina Comedia que recordamos tanto y que yo digo que deberían de poner a la entrada de la facultad, dice: por mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eterno dolor, por mí se va la perdida gente. La justicia movió a mi alto hacedor, soy la obra de la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Antes de mí no fue nada creado, sino lo eterno y yo eterna permanezco. Dejad toda esperanza a los que aquí entréis. Si pensamos en esto, el tono oscuro, sombrío, está en el texto y también está en el juego. Finalmente, más allá de lo que en el texto lo vemos con las palabras, los efectos se permean a través de las palabras que leemos, mientras que el videojuego tiene otras herramientas, se permea a través del ambiente, del gameplay, tiene herramientas bastante distintas, puedes apoyarme con la otra. Y lo podemos ver aquí. Desde el estilo de arte podemos ver que hay un intento de traducción de cómo lo vemos en las descripciones originales de la Divina Comedia y cómo lo vemos en el juego. Está este horror, está esta ambición, se encuentra esta desesperación en el juego, tanto como en lo que podemos ver del texto original. Tenemos todo eso. Y también es importante saber que el infierno de Dante es sumamente cristiano, en donde el sufrimiento de las almas pecadoras es básicamente el pan de cada día, y ese sufrimiento de las almas tan cristiano se traduce perfectamente al videojuego con esta mecánica de que puedes decidir de condenar a alguien o salvarlo. Por supuesto que esta mecánica ayuda a reforzar este tema tan cristiano que está presente en la Divina Comedia. Aparte de esto, es importante recordar a fin de cuentas
que el videojuego, incluso en este punto y en ese punto y todavía en este, está permeado por por estos factores económicos. De nuevo, el éxito del videojuego depende mucho de que también le va en el mercado. Dante's Inferno sale en este periodo de tiempo en el que God of War está como en su gran epítome. Me parece que está saliendo el 3 para esta época, y Xbox quiere algo de ese dinero, por supuesto. Entonces, mucha de la decisión estética nace de poder emular esta sensación de God of War, pero también nace en gran medida de poner en las manos del jugador la experiencia de ser Dante. Eres un caballero templario, eres alguien que ha sido engañado por la alta cristiandad europea, y al morirse te dice que te vas a ir al infierno. Derrotas a la muerte y regresas a tu pueblo a encontrar que tu amada Beatrix está muerta, y ahora tienes que bajar al infierno a buscarla y rescatarla de Lucifer. ¿Cómo interactúas con eso? Alex habló un poco de esta mecánica de rescatar o condenar almas. A lo largo del juego encontramos estas almas que a lo largo de la Divina Comedia también se nos mencionan. Encontramos a Cleopatra, encontramos a Poncio Pilato, por ejemplo. Y la experiencia de ser Dante se define en tú, teniendo el conocimiento de el Dante que eres, condenas o salvas a estas almas. Y condenar o salvar a estas almas te abre puertas diferentes a cómo juegas el juego. Si salvas las almas, tienes una mecánica de juego más basada en distancia, con esta mecánica de la cruz, la Santa Cruz que lanza proyectiles. Son poderes sagrados. Por el contrario, si decides condenar a estas almas, recibes poderes de condenado, poderes infernales, y que se reflejan en cómo manejas tu voz, los combos a los que tienes acceso, las habilidades que puedes tener. Eso es muy importante, porque aquí vemos la combinación de cómo estas mecánicas, todas estas necesidades económicas, esta necesidad de tomar ese dinero de God of War, se ve también reflejada en cómo adaptamos la Divina Comedia. Cómo la Divina Comedia se convierte en videojuego, y cómo el que lee Dante's Inferno tiene una experiencia diferente a raíz de esto. Pudieron haber hecho un walking simulator sin ningún problema. Tomar a Dante, bajas al infierno, tienes estas interacciones, un tipo Spiriti, Stardew Valley, del cual hablaremos después, en el que realmente el gameplay no es combate, no es historia, es solo caminar por ahí. Sin embargo, la combinación de estos factores nos da una experiencia diferente. El gran diferenciador entre la concepción del infierno en la Divina Comedia y la de Dante's Inferno es la manera en que estos son experimentados. Mientras que en el poema somos testigos del viaje de Dante a través del infierno, Dante en el videojuego es personificado por quien lo juega. Al adaptar este texto, el videojuego debe pensar en sus propiedades únicas para crear el mismo efecto entre obras, el impacto emocional que puede generar una imagen del infierno. Esto es, adaptar un texto de otro medio al medio del videojuego implica crear un efecto estético a partir de estructuras verbales ya establecidas, la Divina Comedia, con el fin de generar una experiencia particular, en este caso, el de un viaje por el infierno. Y bueno, la experiencia estética es bastante resonante, como ya hemos visto. De hecho, lo que está ahí es Caronte. Esa nuca es de Caronte. Y esa experiencia estética está hecha para crear cierta abyección. En lugar de tener a Caronte en la barca con ¿cómo se llama este? El remo, ¿sí? En lugar de tener a Caronte en la barca con el remo y tener lo que dice Caronte, vosotros que entráis a este lugar abandonado de esperanza, tenemos esta enorme barcaza abyecta que tiene que generar una sensación de terror basado en esta idea estética del infierno. Por otro lado, ¿qué sucede con juegos que no son adaptaciones? ¿Quieres que lo decimos? Ok, es el mismo, disculpa. Me faltó una última cosita que quería comentar acerca de Dante's Inferno, que hay una traducción muy interesante del fenómeno de la escalera de Jacob, porque mientras más alejado estés de la divinidad, más inferior eres en la escalera de Jacob, claro, ¿no? Y eso está traducido a la idea de los círculos un poco en la Divina Comedia, y lo que me agrada del videojuego es que lo puede traducir muy a su manera, en el hecho de que conforme vas avanzando en los círculos del infierno, el juego se vuelve un poco más complicado, y entonces es una traducción a través del gameplay de un fenómeno que ocurre en el texto original. Pero efectivamente vamos a pasar a las cosas que ya no se pueden adaptar. ¿Qué pasa entonces con juegos que no son adaptaciones? Es posible ver un juego con su propia experiencia estética, sus propias experiencias estéticas, de sus propias estructuras verbales, y encontrar,
¿Encontrar fenómenos intrínsecos a esto a través de su jugabilidad? Yo creo que sí, nosotros creemos que sí. Quiero creer que están aquí porque todos aquí creemos que sí. Así que, para efecto de esto, vamos a hablar un poco de Titanfall 2, que es un shooter en primera persona desarrollado por Respawn Entertainment y publicado en 2016 también por Electronic Arts para Xbox One, PC y PlayStation 4. El juego es una secuela de Titanfall 1, del cual no vamos a hablar, y sigue la historia de Jack Cooper en su viaje por convertirse en piloto y detener al IMC de destruir su planeta natal. El juego es considerado como uno de los mejores shooters del mercado, con mecánicas de movimiento innovadoras para su época y un gameplay interesante expandido por la presencia de titanes, máquinas de guerra al estilo mecha japonés. Básicamente la mecánica del juego es eres un piloto, tienes estas herramientas de movilidad para cumplir como soldado en este campo de batalla, y en ciertos puntos puedes entrar a este enorme robot mecha japonés para atravesar ciertas zonas del mapa. Vamos a empezar hablando con una de las secuencias más importantes y más reconocidas y aclamadas de este juego, que es su escena introductoria. La escena introductoria no se las vamos a poner porque es muy larga, pero establece ciertas cosas interesantes que van a tener un peso en el juego. La escena empieza: Of all the things I've seen on the battlefields of the frontier, the pilot is the true dominant force. Esto es importante. A pilot sees the world differently. Sheer walls become flanking routes. Experience in deception and maneuver, even overwhelming odds shift in their favor. But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a titan. When linked to a titan, a pilot can only be stopped by overwhelming force or an equal. La cita continúa en esta parte hablando de el trasfondo en el que se encuentra Jack Cooper en este escenario de batalla. Tienes a las fuerzas de la IMC, que es un grupo paramilitar, que es también una empresa tecnológica que se está dedicando a conquistar planetas en la frontera, tomarlos por la fuerza, contaminarlos, minarlos y abandonarlos, a grandes rasgos. La resistencia de la que es parte Jack Cooper está ahí para detener al IMC. Esta cita en particular no solo define al resto del juego temáticamente, sino también hace posible una lectura muy interesante de esto. Es a través de esta introducción que Titanfall 2 presenta una colección de figuras únicas, pilotos, cuyo gran diferenciador es su relación con una fuerza superior, los titanes, para defender un punto dado en un mapa, el planeta. En otras palabras, esta introducción pretende presentar a Titanfall 2 como una epopeya, y a través de su gameplay también presentar los temas de una epopeya. Vamos a recordar un poco, el género literario de la epopeya se basa en reglas muy establecidas. La idea del monomito, establecida por Campbell. Está lo que Campbell llama el viaje del héroe, el llamado a la aventura, el rechazo de esta, la ayuda de entes sobrenaturales, el cruce del primer umbral, que es esta primera prueba que tiene que cruzar la figura heroica para adentrarse en este viaje, y el viaje al vientre de la bestia, también conocido como el descenso al inframundo, el retorno, que es muy importante, entre otros pasos. De estos, Titanfall presenta una gran mayoría. Regresando un poco a la primera cita: Of all the things I've seen on the battlefield of the frontier, the pilot is the true dominant force. Esta es la figura heroica. Esta figura heroica está definida por su lazo con un ente, con una fuerza externa a lo natural, que rige las reglas de su mundo, en este caso los titanes. What truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a titan. When linked to a titan, a pilot can only be stopped by an overwhelming force or an equal. Esto es la ayuda sobrenatural. Es importante recordar que quienes leen estos textos para entender cómo está funcionando este mecanismo también. Por supuesto, Titanfall está seteado en un futuro semi-distópico, muy al estilo diesel punk hasta cierto punto, en el que la fuerza dominante son los titanes, como ya hemos establecido, la fuerza dominante son los pilotos. Por ende, la epopeya pretende ser un reflejo de la sociedad en la que vive. La sociedad en la que vive, por supuesto, estamos hablando de este mundo late capitalism, en el que
debate o no, puede hablarse del militarismo corporativo, en el que una corporación puede entrar a un país, hacer de las suyas y largarse sin importar las consecuencias, y esto se ve reflejado también en Titanfall. El héroe de estas sociedades que son shoneadas por este late capitalism, por este militarismo, paramilitarismo corporativo, son los que cuentan estas historias, y por ende lo que está reflejando en esta distopia futurista es cómo lidiamos con eso. Ahora, esta es la parte que nos interesa. ¿Cómo se refleja esta parte de la historia en el gameplay? Ok, por un lado, Titanfall 2 es contado de manera lineal, igual que cualquier otra epopeya literaria. Por otro, sin embargo, el juego nos da opciones de diálogo a lo largo de la historia. ¿Esto qué es? Tenemos una forma de path. Jack Cooper, al personificarlo, no solo lo jugamos, lo personalizamos. En estas opciones de diálogo puedes ser un Jack Cooper como witty, chistoso, le hace bromas a BT que es un titán, que BT no entiende porque es un robot, es una inteligencia artificial. O puede ser un piloto sumamente preocupado por la situación, puede ser un piloto que está que se muestra inseguro de sus habilidades al ser un nuevo piloto. Sin embargo, estas dos mecánicas no son estas dos mecánicas, la historia lineal y la personificación y personalización de este personaje, no son enteramente diametrales, sino que se conjugan. Sí, tú tienes la decisión, sí, tú puedes actuar de X o Y manera, ser X o Y piloto, pero al final de cuentas, la idea que tratan de emular es el destino. No importa el paso que tomes, el camino que tengas, el destino. El gran Lukács se refiere a él como "Happy are those ages when the starry sky is the map of all possible paths, ages whose paths are illuminated by the light of the stars". Esto es, lo que ya está escrito en el firmamento, a final de cuentas, en Titanfall también vas a ser guiado por el firmamento, y también el destino de esa historia es a donde llegas y punto. Pasa en otros shooters, pasa en Halo, que también tiene una temática muy religiosa y muy epopélica al respecto. Muchos Call of Duty siguen incluso esta estructura, sobre todo los más separados de lo que intenta ser como más realista, por ponerlo de alguna manera. Elaborando un poco en los titanes como este poder sobrenatural, la mecánica está muy bien implementada, sobre todo en la campaña, porque la campaña del titán es tu guía. El titán en muchos puntos te dice qué hacer, a dónde ir, cómo hacerlo. Esta fuerza sobrenatural es la que te guía en el campo de batalla. Es importante, otra vez, saber, hablar de quién lee estas epopeyas, quiénes somos al escribirlas, y cómo se refleja y cómo todo esto se refleja en el gameplay. Volviendo al asunto del paramilitarismo de la IMC, una de las críticas más grandes que hay sobre este videojuego es que es como los villanos son como nada más como twirling mustache, malvados solo porque sí, pero es importante esta representación y cómo nos enfrentamos con ella en el juego. Son fuerza sobrenatural contra fuerzas sobrenaturales. La gran maquinaria capitalista que hace estos enormes monstruos también los usamos para detener. Es importante también tener ese mensaje, del cual no voy a ahondar más en este punto porque las lecturas son muy personales. También me gustaría saber su opinión al respecto de esto al final de toda la ponencia. Pero a través de todos estos mecanismos podemos llegar a la conclusión entonces de que, dándonos una pieza narrativa, en este caso la introducción, y siguiendo esa pieza narrativa a través de las mecánicas del juego, cómo intenta presentarse a nosotros en el control, podemos llegar a la conclusión entonces de que sí, es posible entonces tomar un videojuego, decir, por supuesto, tomando todo esto, el videojuego tiene un mensaje más allá, incluso si no es una adaptación, incluso si no está basado en algo, puede relacionarse con otras formas literarias que conocemos e incluso ahondar a través de lo que se nos presenta en el juego, ya no solo en la pantalla, sino en el pantalla. También es importante hablar del contexto en que se escriben la mayor parte de las epopeyas, porque los que conocemos hemos leído Beowulf, hemos leído La Chanson de Valente, hemos leído Cuchulainn. Todos sabemos que también las epopeyas son textos que son altamente nacionalistas, que representan a una nación. Y es interesante averiguar qué es lo que está representando estos videojuegos, quién los está jugando y por qué. Y no hay que olvidar también
que las críticas que también llegan a juegos como Titanfall y como Halo es que también es una manera de reforzar un poco el nacionalismo estadounidense, que se siente el gran poder militar en este momento, y que este tipo de juegos son un poco un refuerzo, son epopeyas que refuerzan este mito estadounidense de la gloria militarista. Por supuesto, también no hay que dejar que las epopeyas tienen esta misión y que también la están cumpliendo a través del videojuego. Y bueno, vamos a pasar a hablar de un videojuego que es básicamente intraducible a otro medio. Vamos a hablar de Stardew Valley. ¿Alguien ya jugó a Stardew Valley? Aquí, sí, qué lindo. O si no han jugado Animal Crossing, porque si han jugado Animal Crossing está igual, sí, como que por ahí va, ¿no? Creo que en la pandemia todo el mundo se hizo adicto a Animal Crossing o a Stardew Valley, ¿no? Wow. O a los dos, ¿no? Era como el juego de confort de varios de nosotros. Y es un caso muy interesante porque es un tipo de videojuego que es básicamente inadaptable. Alguien me había comentado que se pretendió hacer una adaptación de Stardew Valley en una película en donde solo es como si fuera en perspectiva como primera persona, y pues nada más vas como el personaje va como sembrando cositas y así. Pero es muy diferente tener una adaptación de ese tipo en donde las decisiones están predeterminadas a realmente tener la experiencia de jugar Stardew Valley, porque hasta hay bromas de cómo el mismo juego puede ser una cosa completamente diferente para cualquier persona que la quiera jugar, porque es posible tomarlo solo como un simulador de granja y poner tu casita linda y ponerte a plantar cositas. También es posible tomarlo como un simulador de citas, que también es algo que se hizo muy popular durante la pandemia, y ponerte a conocer a todas las personas del pueblo a donde llegas y ponerte a salir de citas con ellos. Y incluso es posible tratarlo como un dungeon crawler y agarrarte de todo tu valor, irte a las minas y ver si llegas a las Skull Cavern. Si alguien ya llegó, esperen a que lleguen a Ginger Island y van a querer arrancarse el cabello. Y es un fenómeno que a mí me parece casi inadaptable, porque no podemos negar que lo que hay ahí es un tipo de narrativa. Finalmente estamos experimentando y construyendo nosotros mismos, tal como lo pronuncia Aspen, como un tipo de texto erótico, un tipo de texto nodal, en donde cada una de nuestras decisiones está formando la historia que llega hacia nosotros a través de todas estas herramientas, a través del gameplay, a través de cada una de estas cosas. Y además es importante que cada aspecto de cómo lo jugamos hace que sea diferente, porque en cada gameplay de Stardew Valley puedes tomar decisiones diferentes que te llevan a lugares completamente distintos. Es un juego que tú construyes desde cero, donde tú decides qué hacer, y entonces es importante ver el tipo de narrativa que se construye con ese tipo de juegos. Creo que lo más interesante de Stardew Valley aquí es que es un texto ergódico, una historia nodal, en el que la historia realmente es la historia de ti escapando del bullicio de la ciudad. Volviendo a este tema del videojuego cruzado por causas económicas y culturales, Stardew Valley es un juego que no tuvo mucho éxito cuando salió, era un juego muy desconocido y que en la pandemia tuvo un resurgimiento enorme. Es interesante hablar de esto y de cómo Stardew Valley nos habla a nosotros mismos de estos cambios de historia, de este escape en la historia que tenemos, en la narrativa que tenemos actualmente, que pegó mucho, y realmente su gameplay estás en una granja, escapaste de la ciudad, felicidades, planta cosas. Y empieza como eso, y conforme lo vas descubriendo, conforme vas interactuando, conforme vas buscando, vas encontrando estas nuevas cosas. Yo recuerdo la primera vez que jugué Stardew Valley, no entré a las minas como por los primeros, en tiempo real, como por un mes no entré a las minas, no sabía ni qué era eso. A pesar de que el juego me había dicho, hay minerales, puedes hacer esto, no sabía qué era. Y es padrísimo, porque tener este tipo de textos, estamos hablando entonces de una evolución del videojuego narrativamente. Ya no estamos, que siempre ha estado, por supuesto, están los RPGs en los que puedes hacer mucho de lo que quieras,
pero muchos RPGs están guiados por una historia central. Está el típico chiste, el típico meme en el que está como el volcán al fondo y un señor jugando golf, y es como la historia de fondo, la historia principal, yo haciendo historias secundarias. Y en Stardew Valley no hay nada principal, no tienes una historia, no tienes una guía, lo único que haces es, ¿sabes qué? Te tenemos estas opciones. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué deseas hacer después de escapar de la ciudad? Eso es todo lo que hay. Esto implica, como a lo que quiero llegar con esto en esta evolución, es que cada vez es más probable, cada vez es más común ver videojuegos que se toman más en serio como medio artístico, incluso si no lo hacen intencionalmente. Incluso podemos hablar de Animal Crossing, por ejemplo, en el que la historia realmente no existe, es págale a Tom Nook para que deje de estar respirándote en la nuca, pero es como la gran base, es el decir, bueno, es que si tenemos estas herramientas y tenemos estas cosas novedosas en la que el que decide, hay una lagartija, por cierto, tengan cuidado, perdón por la intersección, tenemos estas tenemos esta serie de herramientas, esta forma de contar historias y de llevar de pie a cabo este tipo de narrativas. ¿Por qué no usarlas para algo más? ¿Por qué no tomar al videojuego y decir, claro, si podemos abrir el campo para que en un juego de RPG puedas ser el malo, ¿por qué no hacerlo para que seas el malo toda tu vida? Magnífico. Adelante, no tienes un final. Sé malvado cuánto tiempo quieres ser. O sé bueno. Sí, justo. Y la otra cosa que es muy interesante de este tipo de juegos es que tienes una especie de feedback instantáneo, ¿no? Eso no sucede mientras estás consumiendo una narrativa en una película o en un libro. No es como que te vayas a morir mientras estás leyendo un libro. Esperemos. Esperemos que no nos pase nada, ¿no? Pero ¿cómo se llama este tipo francés que escribiendo una carta, llegaron y lo apuñalaron? Eso puede pasar. Eso puede pasar, pero no. El chiste de los videojuegos es que, vamos, si vas mal preparado a la mina es un problema que mueras. Y tenemos un feedback instantáneo que nos da la narrativa y que es algo que evidentemente no sucede en otros medios. Y es muy interesante que quieras hacer esto en donde tú construyes tu narrativa y tú aprendes las reglas del mundo, todo este mundo se construye frente a tus ojos y tú eres partícipe de él y tú lo construyes tanto que aprendes las reglas tan rápido. A veces hay gente que se burla de que nadie juega los tutoriales, no sé quién aquí sí juega los tutoriales de los juegos. No sé, a ver, quiero oír que sí, tú sí, tú también. ¿Sí? Depende del juego, ¿no? Depende del juego. Sí, o sea, más peso. tampoco es Dark Souls, ¿no? Así. Solo cuando dan logros. Solo cuando dan logros, por ejemplo. Tú jugaste Gears 2, por supuesto. Sí, vamos, pero no todo el mundo lo hacemos. Y es eso, ¿no? De que sabemos las reglas, sabemos el tipo de mundo al que nos enfrentamos, sabemos el tipo de narrativa que existe y podemos fácilmente ingresar al mundo y entender, ok, es que ¿qué es posible? Sabemos más o menos lo que es y lo que no es posible, las decisiones que podemos y no podemos tomar. No es como que vayas a llegar a un plataformer y asumir que puedes volar así en cuanto entres, ¿no? Hay una cierta verosimilitud y una cierta construcción de mundo que logra hacer el videojuego en unos segundos, porque desde que agarras el control tienes una idea básica de qué es lo que puedes llegar a esperar. Y también siento que hay un factor que afecta muchísimo a cómo construimos las historias en un videojuego, que es los sistemas para los que sale. Siento que jugar en un sistema diferente puede cambiar la narrativa y puede cambiar la manera en que juegas un juego. Por ejemplo, yo recuerdo vívidamente haber jugado Cuphead en Xbox y a pesar de querer arrancarme el cuello, haberlo terminado, pero luego un amigo me invitó a su casa y lo jugué en Switch y dije, no puede ser, esos controles tan horribles. Y me estaba muriendo cada 5 segundos. Entonces yo también creo que está este factor de jugarlo en la computadora o de jugarlo en el Switch o de jugarlo en el Xbox. Siento que el mismo control, la forma que tienes en tus manos puede alterar bastante la manera en que percibes el juego y decir, por ejemplo, cuando yo juego con Switch, porque en serio no me gustan los controles, hay cosas que no quiero explorar y hay juegos como Hollow Knight o Dark Souls en donde si tú no deseas explorar más allá de lo necesario para poder terminar el juego, te pierdes de la mayor parte de la historia. Entonces también lo que no vemos es muy importante y es justo lo que sucede en Stardew Valley. Es importante lo que vemos y lo que no vemos. Bueno,
Pero ¿a qué queremos llegar con todo esto? Por un lado, creo que podemos concluir que sí es posible ver un videojuego, no solamente en partes separadas, sino como un todo. Tomar un gameplay, tomar una historia y ver cómo se combinan y a dónde llegan, es posible. Disculpe. Es posible, no solo es posible, tan es posible que aquí se está haciendo, ya se ha hecho antes, se ha hecho desde los 70s y es muy probable que como está evolucionando el videojuego, se pueda hacer muy pronto. Esto implica entonces que tenemos que crear no solamente nuestro propio sistema para analizar un videojuego, sino nuestras propias terminologías. No es lo mismo hablar de un texto literario a un texto videojugable. Por mucho que IGN quiera hablarlo de cosas separadas, gameplay, mecánicas e historia, son un todo, se combinan. No por nada los mejores juegos que hemos jugado son juegos que te ponen al frente de la pantalla, que realmente toman los sistemas que crea el videojuego y los mezcla con su historia. Mencionaban Dark Souls. Hace unos años fui a una conferencia que dieron en la facultad, no es cierto, en la FES Aragón, sobre videojuegos y comunicación. En esta conferencia alguien preguntó qué pensaba el ponente sobre la dificultad. Estaba muy en vogue en ese entonces el tema de la dificultad en los videojuegos y todos los videojuegos deberían venir con un sistema de dificultad. A lo que tanto el ponente como yo después en una participación respondimos, no necesariamente. Tengo un debate de amor-odio, tengo un asunto de amor-odio con el debate de la dificultad en videojuegos, pero por ejemplo en la saga Souls puede pasar como una saga de terror si lo quieren ver como otra cosa es posible, pero la saga Souls en su núcleo es una saga de terror que muestra temas muy fuertes, muy existenciales, muy filosóficos hasta cierto punto, en el que el centro puede ser el terror realmente, es ver estos monstruos y decir, Dios, este mundo se ha ido al demonio. Pero ¿qué pasa si tenemos un modo fácil entonces? ¿Realmente nos daría miedo pelear con, por ejemplo, en Elden Ring con Malina, Blade of Malina, se me olvida de su epígrafe, pero Malina? ¿Realmente nos daría miedo pelear con ella si no nos hiciera daño? ¿Realmente es necesario tener ese slider de dificultad ahí? Puede ser decisión de diseño. Yo diría que por cuestiones de accesibilidad quizás sería posible, no veo por qué no, pero al final de cuentas tiene que dar miedo, ¿no? Sí, y de ahí surge otro debate muy interesante del que quisiera que habláramos cuando terminemos la ponencia, que es de si los videojuegos en sí mismos tienen que ser divertidos, ¿no? Porque eso de ahí, yo opino que no, pero cada quien puede tener una opinión muy diferente al respecto. Porque, por ejemplo, estuvo muy de moda The Last of Us, y más ahorita que salió la serie, y no me van a decir que es divertido llegar y matar gente más al final del primero, o como Ellie cuando tienes que tomar la decisión al final del segundo. No sé si esas partes del juego son divertidas, pero nos están intentando decir algo más allá. Entonces, ¿qué es lo que hace un videojuego? ¿Tiene que ser divertido para poder existir? Yo creo que no. Yo creo que la narrativa tiene que funcionar completamente, y hay veces en que no va a ser divertido, hay veces en que nos va a entristecer, nos va a hacer llorar, nos va a hacer pensar en cosas reales, nos va a hacer reflexionar sobre nosotros mismos. Y eso también lo hace la literatura. Son efectos que los logra de una manera muy diferente. No es lo mismo dispararle a alguien en Halo que matar a un personaje queridísimo en Undertale. No es la misma experiencia y a veces no es divertido, y eso creo que también está bien. Quería compartirles una pequeña cita para intentar reforzar lo que estamos intentando decir acerca de las lecturas en los videojuegos, que dice: Narrative is a description of events. Text is the means by which this description is conveyed to the reader. In RPGs, en videojuegos en general, the reader is an active participant and the text is multi-leveled and nuanced construct, including the thoughts of the participants. Once the text is understood as a personal construct, the story, the fabula, and the imaginary world itself can all be seen to be best understood as further personal conceptions of the participants. Entonces,
hay que recordar, por último, la idea que les queremos dejar es que el texto en los videojuegos es muy personal y que se puede construir de maneras muy diferentes, que depende muchísimo del estilo de juego que tengan, del tipo de juegos que les gusten de entrada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona a la que le gustan o los juegos de terror más enfermos del universo o jugar Stardew Valley, ¿no? Yo soy esa dualidad. Pero cada quien va hacia juegos distintos. Y es muy importante que los leemos con intenciones distintas y que la narrativa en el videojuego se puede amorfar a lo que sea que nosotros estemos buscando. Otra cita con la que me gustaría concluir a mí, que tiene que ver precisamente con historia y videojuego, bueno, con narrativa y videojuego, es de Aset también. Reading a book or viewing a film does not provide direct feedback, in the sense that our performance is evaluated in real time. As Marco Escalante in 2001 has pointed out, in art we might have to configure in order to be able to interpret, whereas in games we have to interpret in order to be able to configure. Our understanding of books or films in the form of an essay or paper might be evaluated externally by our peers or teachers, but to show that we understand a game, incluida su historia, all we have to do is to play it well. Sí, claro. Quien quiera. Sí, pues antes de pasar justo a la ronda de preguntas o al diálogo, me gustaría darle las gracias porque fue una ponencia, me parece, bastante concisa y a la vez pues muy nutrida, ¿no? de un aparato crítico que en términos de estudios sobre videojuegos quizás sean muy básicas, pero que como comentaba en el principio, al menos en la facultad es algo que apenas están empezando a hacer. Sí, es verdad, en el Colegio de Letras Modernos ya tienen incluso 2 tesis, ¿no? Publicadas sobre videojuegos. Sin embargo, quizás no recurriendo a esta teoría, ¿no? Que es respecto al aparato, ¿no? de Aset, que ya lleva, según yo recuerdo, no sé, 99-2001, ya va para, ¿qué son? 25 años más o menos. El de Ergodic Text and Literature es del 89, creo. Es del 89, sí, claro, o sea, son viejísimos. Creo que cuando se empezó a poner o a universalizar, por así decirlo, a principios de los 2000, ¿no? El boom, ¿no? De estos estudios. Justamente tuvimos la segunda entrega de este ciclo, fue sobre tesis y videojuegos. y justo nos decían que en filosofía hay algunas tesis, ¿no? También sobre videojuegos, pero que giran en torno más a preocupaciones éticas. No se van a estos aspectos narrativos, ¿no? Lo cual sería pues, muy importante porque ya en varias universidades alrededor del mundo está surgiendo esta rama, ¿no? Game Studies, ¿no? Entonces, pues pusieron, creo yo, que varios temas sobre la mesa que bien valdría la pena discutirlos, ¿no? Se hablaba del clásico debate de si los videojuegos deben tener una dificultad incluida que puede ser modificada, ¿no? Y otra pregunta también que rescato bastante es, ¿los videojuegos deben ser divertidos? ¿No? Bueno, yo sí tengo varias cosas que decir, pero este ciclo está hecho justamente para que como comunidad haya una discusión, ¿no? La última fue bastante rica, la de los survival horrors, ¿no? En esta ocasión, pues creo que hay mucho de lo que discutir, ¿no? No sé si tengan los ponentes alguna otra pregunta que quieran discutir en torno a la ponencia, o podemos simplemente pasar a comentarios o respuestas a estas 2 interrogantes que nos han puesto. Yo sí quiero dejar sobre la mesa si alguien quiere comentar un poco más de la epopeya en el videojuego, porque es un tema que me fascina, ¿no? Entonces, si alguien quiere hablar un poco más de la epopeya, se me hace muy interesante los shooters como la nueva epopeya. No solo los shooters, pero definitivamente son los que más han capitalizado en cuanto a los temas centrales de la epopeya. Halo, ¿cómo se llama este otro? Spec Ops The Line también es una epopeya muy interesante porque es una anti-epopeya hasta cierto punto, entonces... Yo diría que WonderSwan es una post-epopeya, pero bueno, sí es otro asunto para tomar. Entonces, si alguien quiere hablar de la epopeya, me encantaría que platicáramos de eso y hablar un poco de cosas como Stardew Valley y la pandemia también. Es una de las cosas que fue increíble y que ese tipo de narrativa de construir el optimismo me parece increíble. Entonces, si alguien quiere decir algo de eso.
Bueno, también tengo muchas cosas que decir respecto a todo esto. Pero bueno, empezamos con lo de la epopeya. La verdad es que ahorita que estábamos hablando de la epopeya, estábamos hablando del respecto y me puse a pensar, yo soy una persona que juega más Minecraft. Sí, entonces... Es un juego muy disruptivo. Sí, también, bastante. Y durante pandemia me puse a ver a varios streamers que empezaban a crear historias en Minecraft. Entre ellos hay uno que se llama DreamSMP, en el cual no lo había visto así, pero técnicamente sí se hace una epopeya, porque hay un sentimiento de nacionalismo ante una nación que ellos mismos crean en su mundo de videojuegos, que hasta incluso le hicieron un himno. Wow. Y tiene su propia bandera, salieron varias banderas de esa historia. Wow. Sí, fue algo increíble, nunca he visto algo similar mientras gente juega Minecraft. Pero la verdad es que, de hecho, ese sentimiento de nacionalismo y demás, hasta en las skins se pusieron uniformes, todos los que formaban parte de esa nación. Hubo guerras de independencia, revoluciones, una dictadura. Podría pasarme horas y horas hablando de todo lo que pasó en DreamSMP, con exilios, etc. Pero sí me recordó mucho eso y que sí es posible ver epopeyas en videojuegos de distintas maneras. Por otra parte, también me llamó mucho la atención lo que decían de que Stardew Valley es de cierta manera inadaptable. Y me llamó la atención porque yo soy una persona que se fija mucho en el fanfiction. Entonces, en cuanto dijeron eso, yo me fui a meter a O3 a ver cuántos fanfictions de Stardew Valley hay. Y hay más de 8000. Y bueno, los que me puse a ver rápido ahí, la mayoría son de algún personaje relacionado amorosamente con un personaje original o con female character. Es como que también ahí se refleja mucho esta parte individual que ustedes decían, que cada quien hace su historia y eso se reproduce también en el fanfiction. Pues, ¿cuántos fanfictions no existen cuántos fanfictions a final de cuentas no existen de Harry Potter, ¿no? Y todos son como... Y no es un videojuego, pero es el mismo fenómeno a fin de cuentas. Sí, My Immortal tiene más fanfictions que... My No voy a hablar de eso. My Immortal es Dios. Pero contestando a lo que dices, sí, es muy importante que haya un diálogo con respecto al Stardew Valley, pero no creo que sea como tal una adaptación. Yo creo que es un diálogo, ¿no? Y creo que es lindo que haya un diálogo entre medios, es muy importante. De hecho, muchos de los videojuegos que tenemos son adaptaciones de películas. Sí, justo, ¿no? O sea, hay millones de videojuegos que son adaptaciones de películas. Entonces ese diálogo es muy importante. Y no sé si tú quieres contestar lo de la epopeya. Hubo una época, ¿no? Incluso donde salían películas y se estaba esperando ya nada más el videojuego, ¿no? Y de hecho, la persona que hace los juegos, el primer juego de Resident Evil, antes de hacer el juego de Resident Evil, él solo hacía como juegos que eran adaptaciones de películas de Disney y así. Y es muy interesante porque también se da mucho el fenómeno que se hace la comparativa. Yo me acuerdo cuando salió esta película horrible de X-Men Origins Wolverine, que es malísima, es horrible, el CGI es asqueroso, pero el juego es muy bueno. Y muchos fans del cómic y de la serie de X-Men salieron a decir, es que si quieres saber la historia de X-Men Origins Wolverine, no veas la película, juega el juego. Está en Xbox 360 y es completamente diferente a la película. Y la adaptación ahí es muy interesante. No sé si quieres comentar también algo más. Y de la epopeya, pues sí es de esperarse. La epopeya, según Campbell y según Lukács y según todos los que han hablado de epopeya en relación a la novela y otras historias, la epopeya es el mito primigenio. Es la historia que cuentas para justificar tu existencia. ¿Por qué existen los dioses? Porque yo existo, y yo existo porque existen los dioses, y es el destino que así es. Es el mito primigenio, por supuesto que si iban a ser una nación, iba a tener un mito creacionista, una epopeya. Es muy lógico realmente, pero es muy interesante cómo el videojuego se vuelve el medio en el que cuentas esto, y la historia se desenvuelve frente a ti en tiempo real, feedback en tiempo real. Son buenos en el juego porque saben jugarlo, y lo saben jugar también que se inventaron una epopeya. Gameplay e historia, magnífico. Eso no lo sabía, es increíble. Hasta hubo una elección en la que participaron así las personas, los que veían la serie en ese momento. Sí, y vieron la religión también ahora que pienso.
Me parece que atrás también querían... Sí. ¿Todo aquí? Para que te escuchen. Bueno, gracias. Pues desafortunadamente no pude llegar desde el principio, pero la verdad es que sí me interesa muchísimo. Y yo soy egresado del Colegio de Historia, pero soy de aquí de la facultad. Entonces, igual, pues, he jugado videojuegos desde hace un buen, sigo jugando. Me llama la atención la selección de videojuegos que hicieron en esta ocasión, ¿no? Entonces, de Titanfall 2, por ejemplo, sí lo jugué. El Titanfall 1 pues no tiene historia, pero nunca me había fijado así con tanto detalle. Pero sí, efectivamente hay varios elementos de lo que alcancé a escuchar que sería interesante volver a visitar. Pero me parece interesante que el estudio que desarrolló ese mismo juego, o sea, Respawn Entertainment, como ahora, para ellos es importante la narrativa, lo que tienen que decir. Porque ahora en el juego de Apex Legends, que es el que es su principal, aunque no es el único que han hecho, el tipo de personajes que meten, si bien hay una historia, pero no es tan no es realmente imprescindible. Hay un tipo de personajes, por ejemplo, no binarios, hay muchas mujeres, hay un personaje de comunidad indígena, ¿no?, de Estados Unidos. O sea, la diversidad que manejan y los comentarios que tienen al respecto, además con una constante comunicación, una constante exhibición de, por ejemplo, los actores de voz. Entonces, en ese sentido es interesante, ¿no?, como ese estudio se preocupa en ese sentido. Y a lo mejor también habría que ver, ¿no?, ese tipo de juegos que no necesariamente tienen narrativa o su historia no tiene un peso tan importante, pero cómo la manejan, ¿no?, los propios estudios. Y por otro, en contraparte, digamos, un poco en el sentido de lo que comentaba la compañera previamente, como las historias que se crean a través hoy en día de los streams, ¿no? Porque el videojuego presenta una historia. El estudio desarrollador tiene una idea de qué es lo que espera que jueguen los videojugadores, pero una cosa muy diferente es cuando se lo toma un stream o varios streams, depende si está de moda, por ejemplo, un juego, y a partir de ahí se generan un montón de narrativas, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues a veces pues, se mexicaniza, ¿no? Se tropicaliza y en un montón de videos están en YouTube, ¿no?, por ejemplo, en redes sociales. O sea, cómo también esa parte se adapta, ¿no?, independientemente de los propósitos originales. Y ya, yo no soy de letras inglesas, evidentemente, pero hay un tema que a lo mejor me parecería interesante comentar, que casi nunca como que se toma, pero creo que aquí podría ser un espacio. Y es que siento que también de repente, por la propia mecánica de estar jugando, a veces también de este lado usamos muchos anglicismos, ¿no? Y hay cosas que sí entiendo que no se pueden traducir, pero hay cosas que sí, y también creo que a veces hay un pecado, digamos, o un exceso más bien, de anglicismos. Entonces no sé ahí cómo lo vean, si ustedes sienten más de letras inglesas y sí, o si no, digo, sé que no es algo que vaya a eliminar la experiencia de juego y no te va a quitar nada, pero sí me parece un fenómeno curioso, ¿no? Entonces, y bueno, nada más agradecer que hay este tipo de espacios, porque efectivamente hay pocos espacios académicos sobre videojuegos, ¿no? Yo tuve la fortuna de también ver y un poquito colaborar con el espacio que está en la Facultad de Ciencias Políticas de la Finisterra sobre videojuegos y todo eso, pero me parece que también es necesaria una perspectiva desde acá, porque pues finalmente somos otra área, ¿no? Y es más como de comunicación y acá de humanidades, entonces compartimos, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, me agrada mucho que haya esto y que siga bien. Y ya, todo, muchas gracias. Sí, definitivamente yo pienso que sí existe un problema con los anglicismos, porque desgraciadamente la industria de videojuegos, sus bases son o es China o es Japón o es Estados Unidos, y los términos son o en chino o en japonés o en inglés, en gringo. Yo creo que sí es importante que nosotros en español, como mexicanos y sobre todo como latinoamericanos, por todo lo que eso implica,
que sí tengamos una forma de hablar de videojuegos y una forma de referirnos a estos términos y estas formas de hablar de videojuego y narrativa. En el caso de Apex es muy interesante, de Apex y lo que estabas hablando de Steelverse es muy interesante en videojuegos, sobre todo hablar de metanarrativas, que es lo que vimos un poco con lo de los fanfics, lo que se crea, las historias que se crean alrededor del videojuego. Decidí en esta ponencia hablar un poco más de Titanfall que de Apex, decidimos hacerlo, porque creo que Titanfall es el que es más abiertamente una epopeya, incluso si no lo intenta hacer a propósito. En cuanto a Apex, creo que es un caso muy similar a... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de este juego de disparos que construyes cosas. Fortnite. Una disculpa. Es muy parecido a Fortnite, que también tiene como un arco de historia que no es esencial al gameplay, pero que está ahí. Y no sé cómo relacionar exactamente a la epopeya ahí, porque tengo entendido que Apex es una consecuencia directa de las acciones de Titanfall, pero como no se ponen de acuerdo de repente en cómo lo escriben y qué es lo que ponen, la historia está por todos lados y es muy difícil ponerla en conjunto. Creo que eso más bien está más ligado a la experiencia del jugador. Se puede hacer una narrativa y hacer un análisis narrativo, por supuesto, no digo que no, pero creo que ahí estaríamos hablando un poco más de metanarrativas, más que otra cosa. Y hablando de lo de la historia, que quizá hay videojuegos, por ejemplo Stardew Valley, en donde la historia no es un factor crucial, donde te puedes brincar completamente esas cosas, pero aún así la idea de esta ponencia y lo que queremos comprobar aquí es que de todas maneras se construye una narrativa. Aunque tú ignores la historia, de todas maneras las acciones que tú haces y la secuencia de eventos que tú sigues y los efectos que tiene en ti terminan siendo un tipo de narrativa. Es distinta a lo que conocemos en la literatura, a lo que estamos acostumbrados a leer, más porque nos acostumbramos mucho al canon, que sigue ciertas reglas lineales. Entonces sí, yo creo que aunque no haya una historia clara, de todas maneras es una narrativa. Yo lo argumentaría específicamente con juegos como Hollow Knight. Yo soy súper fan de Hollow Knight y es una cosa que como tal no tiene historia y que si tú no quieres leer la descripción de los artículos y de los hechizos, pues nunca vas a encontrar de qué va la historia, ¿no? Hay gente que lo juega y que nunca entendió de qué rayos va la historia porque es bastante complicado averiguar de qué es Hollow Knight. Pero aún así hay un tipo de narrativa. Incluso tú peleando contra monstruos, subiendo de nivel y eso es un tipo de narrativa que crea el videojuego. Al menos eso es lo que yo argumentaría ahí. Y con respecto a lo de la diversidad que mencionas de Apex, me parece interesante porque es necesario, creo que todos nos hemos dado cuenta poco a poco en los últimos años de los beneficios de la representación de diferentes personas en los videojuegos, en general en el medio, ¿no? en las películas, en los libros. Y es muy importante que los videojuegos lo hagan, porque no hay que ignorar que los videojuegos son espacios bastante heteropatriarcales. Yo se los puedo platicar muy personalmente como una mujer que empezó a jugar videojuegos desde muy joven y que por supuesto que no era bien visto. Yo empecé a jugar cuando estaba muy joven y cuando todavía no era cool jugar videojuegos, entonces era horrible porque los demás muchos me trataban horrible y siempre tenías que estar demostrando tu habilidad para poder formar parte de esos círculos. Y en realidad, haciendo investigación al respecto de todo esto, no hay casi nada publicado por mujeres de videojuego, casi nada. Entonces, me parece que es muy importante que exista diversidad en los videojuegos, historias que sean no solo para hombres, y para hombres blancos además, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados. Entonces, sí, es muy importante lo que mencionas de la diversidad. No, incluso en la actualidad, vamos, todavía no estamos tan despegados de eso. O sea, para empezar, está un estigma muy fuerte en el espacio académico. Los videojuegos no son serios. Ese es el primer filtro, ¿no? Y de ahí nos vamos a la parte de la diversidad, que sigue siendo falsa, ¿no? Sí, y no sé si saben de dónde surgió eso, porque además es muy tonto. La idea de que los videojuegos son para hombres surge de una decisión muy de marketing muy básica. En algún momento le preguntan, me parece que Nintendo, en dónde quiere poner su sistema, si lo quiere poner en la área de niñas o en la de niños, y dice, bueno, pues en la de niños. Y así es como surge, literal por esa decisión es que ahora las mujeres no pueden encontrar un espacio tan fácil en este mundo, y por supuesto que es bastante complicado. También regresando un poco a Apex, creo que valdría la pena hablar qué tanto se conjuga narrativa y metanarrativa en cuanto al videojuego, porque si hablamos de que la narrativa en el videojuego es una experiencia personal, entonces estamos hablando también de cómo la narrativa que tú llevas se conjuga con la narrativa que puedes en el videojuego. Entonces,
es precisamente ese tipo de fenómenos en el que se conjugan cosas que mucha gente los ve como muy aparte, que nos hace querer buscar y que nos hace querer postular que es una forma diferente de arte, es una forma que necesita sus propios términos y sus propios espacios y sus propias maneras de leerse y de investigarse. Es básicamente la razón que nos lleva a hacer esto. Todo esto nace a raíz de, es que esto es otra cosa. No lo puedes leer como cine, no lo puedes leer solo como cine con los movimientos de cámara y lo que se ve en pantalla, no lo puedes leer solo como historia con lo que te está mostrando la narrativa, no lo puedes leer solo de esa manera, lo tienes que leer de ambas, y a eso súmale cómo lo estás jugando tú. Por eso es importante que menciones, de hecho es muy importante que menciones a Apex Legends en este momento, porque si tienen su historia, es muy importante que menciones a Minecraft, porque sí tiene su rollo, pero lo que tú llevas a esta narrativa, el non-trivial effort que tienes que poner en la narrativa, es lo que vuelve el videojuego su propia forma de arte. Y sí, me voy a morir en esta colonia, el videojuego tiene que ser una nueva forma de arte, por este tipo de cosas. Y con respecto a la inclusión, volviendo a eso, y al tipo de narrativa personal, me gusta Stardew Valley como ejemplo, porque es un juego en donde tú como personaje puedes escoger un género, hombre o mujer, y puedes tener historias románticas con cualquier personaje, sin importar el género que tengan. Y la cosa es que se le ha felicitado por ser un juego que es LGBT friendly, digamos, donde puedes explorar relaciones lésbicas, relaciones homosexuales en general. Pero también está el asunto de que si tú decides simplemente estar con alguien del género opuesto al tuyo, es muy fácil que no te des cuenta de esas cosas. Entonces es un tipo de historia LGBT friendly que termina en que tiene un cierto límite, vamos, porque si tú no lo decides activamente podrías ignorar que eso existe y podría ser una historia bastante heteropatriarcal, así que no es algo que sea como parte de la historia, vamos, no es necesariamente que sea parte de la narrativa, que Stardew Valley sea un juego que sea súper LGBT positivo, sino que accidentalmente hay mucho queerness accidental en los juegos, ¿no? Es como una cosa de que si tu personaje quiere romancear con otro personaje, accidentalmente funciona que le dicen que sí y así. Hay cosas como Mass Effect en donde sí es un poco más obvio, pero en la mayor parte de los juegos es súper accidental el queerness, no es como que lo intenten integrar activamente. O Bayonetta. Bayonetta es un personaje que puede parecer muy male gazy, pero al final de cuentas la comunidad LGBT lo adoptó a Bayonetta como un icono de LGBT. Es súper extraño y súper accidental porque no es el caso. O tal vez se podría hacer un caso hablando de Bayonetta como icono LGBT, no estoy seguro. No he jugado muchos de los juegos de Bayonetta, pero es un fenómeno que pasa. No sé si alguien más quiera. Sí, está bien, sí, no te preocupes. Bueno, volviendo un poco a lo de la epopeya y la narrativa y todo esto, ¿cómo se nota que somos compañeros historiadores? Sí, y era algo por ahí más o menos, o sea, pero un poco para desarrollar la respuesta y el tema y todo esto, a mí me resulta interesante cómo es que también hay, digamos, así como sucede con los libros, es necesaria como interludir al lector, ¿no? Si no hay esa conexión entre lector y lectora o narrador o tal, no hay como el desarrollo de la historia, justo lo que dicen, ¿no? Pero también como que se da un paso más allá en el videojuego y también, o sea, es algo que creo que no siempre se toma muy en cuenta, porque también pasa en los libros y pasa desde hace mucho tiempo, que hay otra parte de la narrativa persistente que queda en la gente, que es el que ya que consumiste eso, esa historia, todo lo que quieras, se genera como un conocimiento intangible que tú compartes con la gente, ¿no? Que es lo que justo en la tradición inglesa llaman el lore, ¿no? Por ejemplo, el lore, que es eso de, o sea, tú ya tienes la historia, ya tienes el mito, tienes tu, digamos, tu esquema de valores, de héroes, de qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es el paso siguiente? Que tú lo compartes con alguien más, creas una comunidad, y a partir de eso estás reproduciendo la historia sin tenerla en la mano, sin tenerla en la frente del ojo. Entonces, digamos que esa narrativa es persistente no solo en su materialidad, ¿no? Sino como en lo material, digamos, en lo cultural, en lo, ¿cómo decirlo? Pues es que se me ocurre la palabra lore, ¿no? Y justo es una palabra que ha vuelto gracias a este entorno, ¿no? Es algo que según yo tengo entendido es como medieval o premedieval, ¿no? Y es algo que está muy presente
en la cuestión literaria, ¿no? Y por ejemplo, si vemos los mitos también fundacionales de cualquier cultura que ustedes quieran, pues no, justo está plasmado en algún lado, ¿no? Son los primeros escritos de lo que ustedes quieran, pero es justo a partir de esos escritos que la gente toma escalas de valores, modelos de ciudadanía, por ejemplo, de civilización, y eso que tomamos y empezamos a compartir es justo lo que crea como no solo una comunidad a nivel de nosotros que estamos aquí en esta sala, ¿no? Sino comunidad a nivel de justo de una civilización. Entonces ese fenómeno que muchas veces no tomamos conscientemente se ve replicado en esto, en una escala mucho más pequeña, y que es como justamente es una, como decirlo, es una microcopia de todo ese universo que es la literatura, la filosofía, la historia, las humanidades, ¿no? Por eso me hace tan importante. Y también estaba pensando, bueno, no sé por qué me viene a la mente, claro, porque justo hablamos de Titanfall, ¿no? Y yo decía, Titanfall, el 1, pues como que no me pasó por ninguna, no, porque era un juego X que decía, pues no tiene historia y no me llama mucho la atención, ¿no? Titanfall 2 y mucha gente dice, es muy bueno porque tiene una historia muy llamativa. Y además porque era multiplataforma. Exactamente, y es más, ¿cómo decirlo? O sea, no solo es bueno, sino que llega mucha gente, ¿no? Mucha gente lo comparte justamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que está muy de moda este modelo de negocio de los juegos como servicio, como Apex Legends, que dices, o muchos otros juegos que son gratuitos, en los que mucha gente dice, no hay historia. Incluso a mí se me hace que, si lo quisiéramos ver ya forzándolo mucho, incluso FIFA puede tener historia. Claro que sería diferente, ¿no? O sea, no es como que bueno, no me refiero al FIFA que ya tiene su narrativa y sus no sé qué cosas de historia, ¿no? Sino el tradicional FIFA de pues son dos equipos jugando fútbol, no, inclusive tan solo el hecho de que haya dos equipos jugando fútbol y que esté interludiendo al jugador, a mí me parece que ya es una forma de asentar una narrativa, porque es decir, tú eres este equipo, o sea, tú no eres una persona, eres este equipo, y la historia se va a desarrollar en 90 minutos ficticios, ¿no? Digamos 10 minutos, y tú tienes que construir esa historia, tú tienes que luchar para llegar a un objetivo, ¿no? Tú tienes que, hacer ciertas cosas que también no están mal, tienes que seguir ciertos códigos, tienes que seguir ciertas reglas que ya te pone el juego, ¿no? O sea, que cometer faltas, meter goles, etc. Y por ejemplo, en los juegos como servicio, es bueno, me viene a la mente porque yo soy fanático de Destiny, no me peguen. Entonces... he tomado de ese elixir también, no te preocupes. Sí, ya mis cuchillas están vacías. Es horrible. Pero justo es mucha gente le tira, digamos, a que muchos juegos o muchos, no solo juegos, digamos de otras maneras de consumo cultural, muchos libros o muchas pinturas, mucha ilustración, mucha música, nos parece que está hueca, porque en ciertos sentidos no somos capaces de ver más allá de lo que está en la superficie, ¿no? Es justo como el meme de la punta del iceberg. Entonces, si nosotros hacemos eso de tomar algo que parece no narrativo y lo llevamos al nivel de lore de la narrativa, entonces nosotros estamos haciendo que posiblemente, bueno, es que justo eso, ver que hay alguien detrás que tal vez quiso poner una historia ahí que nadie puede ver. Entonces a mí me parece muy interesante porque es una manera como de, ¿cómo decirlo? Como de revivir secretos. A mí se me hace mucho justo como de, digamos, una réplica de lo que sucedió en la Edad Media. ¿Qué pasa cuando hay un libro que nadie lee? ¿Qué pasa cuando hay una obra de arte que nadie está viendo o que la estás viendo sin contexto? O sea, tú no puedes ver más allá de eso, el conocimiento se pierde. Y justo pasa lo mismo con cualquier otro género que nosotros pasemos por alto y que nadie lo discuta, que nadie lo esté intentando analizar a profundidad, ¿no? Entonces, bueno, en general todo este debate es como para felicitarlos y agradecerles lo que están haciendo, ¿no? Porque es que la verdad es muy difícil poner sobre la mesa la complejidad o el grado de complejidad que tiene todo esto y que justo como decías, muchas veces se toma como que es algo no serio, es un juego, es algo que no tiene importancia, ¿no? Y es algo banal. Sí, además nosotros crecimos, yo tuve la fortuna de que mi mamá como que sí le gustan los videojuegos y me dejaba jugar, pero luego así de, oh, mamá, es poner pausa al juego, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que los papás obviamente no lo toman en serio, ¿no? Te dicen, nunca en la vida te vas a dedicar a esto, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No? Eso ni existe. A lo que voy a hacer una interjección, esa señora de ella me dice que nunca iba a hacer dinero jugando videojuegos. ¿Qué dice aquí? ¿Descargué qué? Se puede.
se puede, claro que se puede. Sí, no, existe, ¿no? Sí, no, pero también del otro lado, el consumidor, ya estamos todos ya acabados. Sobre todo yo que soy de Destiny, no me digas. Es Pero que, no, ¿por qué porque- harías eso? Es magnífico, pero ¿por qué harías eso? Sí. A mí también me gusta, es horrible, lo amo. No vamos a hablar de Peter Dinklage en Destiny 1, prefiero no tocar eso. Pero, es importante lo que dices, porque usaste una palabra muy interesante que es consumidor. No hay que olvidar, una de las razones por la que es difícil que lo tomen en serio es porque uno lo ve como esta cosa infantilizada, ¿no? Se ve como algo que es para o niños o infancias o para chavos que no tienen nada que hacer, ¿no? Pues está esta imagen, ¿no? De güey que tiene 30 años y vive con su mamá, ¿no? O sea, para vagos, ¿no? Entonces, eso es un problema inicial. Entonces, de ahí es difícil que nos tomen en serio. La otra razón por la que es difícil que nos tomen en serio es porque finalmente no lo podemos separar como producto comercial. Sí, los libros y las películas también son un producto comercial y eso viene con un montón de bagaje, claro. Pero la cosa con los videojuegos es que va más allá. Hay una cierta línea donde se vuelve difícil accesarlos, ¿no? Hay hogares que podían darse el lujo de tener videojuegos desde que había infancias, pero hay hogares donde no era posible. Entonces no es una cosa a la que todo el mundo pueda tener acceso. E incluso los juegos gratis, está el problema asqueroso de las mini transacciones, que sin ellas ya no hay cosas que son injugables, ¿no? Si no haces mini transacciones. Entonces siempre hay que recordar que es difícil que lo tomen en serio porque es una cosa que está muy ligada al mercado. No existe el videojuego sin el mercado en el videojuego. Y eso hace que muchas cosas cambien. Hay muchos videojuegos, hay como varios ensayos allá afuera, si quieres después te mando algo, de cómo el videojuego de terror específicamente evoluciona en algún punto a ser de terror como un Resident Evil 1 a ser un shooter en sus últimos años. Y eso no es un accidente y no pasa de la nada. Sucede también por razones económicas. Entonces también es una cosa que está ahí en medio y que hace difícil hacer academia de todo esto. Porque es que es una cosa que juegan los niños, bueno, es que es una cosa que juegan los chavos, bueno, es que solo es un producto. Entonces todas esas cosas son cosas que hay que sobrepasar para poder hablar de esto, pero que son importantes porque son cosas que nos marcan como personas, que los videojuegos que jugamos desde infancia hasta ahorita pueden marcar nuestras experiencias y las personas en las que nos convertimos como adultos. Entonces es importante que empecemos a hablar de ellas y que empecemos a analizarlas como el medio de arte que son, pero hay muchas dificultades en ello. Sí, definitivamente creo que el videojuego junto con el cine son medios que están más permeados por este factor económico. Es algo que siempre ha pasado con el arte. Todo lo que tiene que ver con arte, se siguen tendencias, se siguen patrones. Lo que vende se hace a fin de cuentas. Pero tratándose de videojuego y de cine, y sobre todo con videojuego y cine, es que están pegando las películas de superhéroes que son un universo cinematográfico. Haz esto. Y no a todos les sale. Como DC claramente nos comprobó. Es lo mismo con el videojuego. Ahorita hablabas de ese ensayo de videojuego de terror. Supongo que alguien aquí ha jugado la saga Fear. ¿Alguien ha jugado Fear 2? Bueno, es un juego de terror. Era un juego de terror el primero. Y el segundo se transforma en algo completamente diferente. Porque antes de Fear 2 sale Resident Evil 6, que cambia la fórmula de terror por algo más relacionado a acción, que ya viene desde el 5, pero en el 6 es como está más ahí. No tienes escenas de terror, tienes secuencias de acción. La secuencia en la motoneta en esta campaña de Leo, tienes la de la piedra en el 5, que es un clásico icónico. Exacto, es horrible, es estupidísima, pero es una secuencia de acción. Y por ese cambio, como Resident Evil, por ser Resident Evil, vendió todo lo que pudo vender con Resident Evil 6, la gente en Fear dijo, la casa productora, que me parece que es Warner, no estoy seguro, dijo: ¿ves esto? Esto está vendiendo, quiero esto, los militares son cool, quiero que vendas militares en Fear 2. Y Fear 2 fue un fracaso económico y por ende un fracaso narrativo, porque tanto los desarrolladores como los escritores dijeron: es que no te puedo hacer un juego de terror si me pides soldados, no puedo hacer eso. Pero por factores económicos tuvieron que hacerlo. Lo mismo le pasó a Dead Space. Dead Space 1 y Dead Space 2 son preciosos, son juegos de terror. El 1 es
una cosa, es terror ambiental horrible, te detienes cada 5 minutos que escuchas algo en medio de la oscuridad. Y el Dead Space 2 es terror gore, es terror en el que sabes que si no miras en la esquina antes de dar la vuelta, va a brincar algo, te va a arrancar la cabeza y vas a tener que repetir la secuencia. El 3 no, el 3 es un juego multijugador de disparos con un enfoque enorme en la acción. Los enemigos son más fáciles, son rápidos, para que tus controles también son rápidos. Entonces, todo, y eso pasa por Resident Evil 6. Todo ese cambio en la forma en que se vende el videojuego, en qué videojuego vendes y qué videojuego está pegando, afecta al mercado, desgraciadamente. Hay videojuegos que pueden hacerlo mejor. Destiny 2 es horrible económicamente, lo siento, yo lo jugué, es horrible, estuve 4 años enganchado y es horrible. Pero lo que hace bien Destiny, o hacía bien Bungie hasta hace un año más o menos, es dar buenas historias. Y lo saben llevar muy bien así. O sea, ¿sí? Ok. ¿No estás de acuerdo? No lo discutimos. Hablemos de Apex. Algo que hacen bien es tener buenos personajes Apex. Dan buenas narrativas. Dan buenas historias. Y lo juntan con, ok, ¿quieres más de la historia? Compra el pase de batalla. ¿Quieres más historia? Compra este skin. En la skin viene Lore, por supuesto. Lo desentierras con nivel. Entonces, sí es importante recordarlo, pero también es importante, como tú dices, recordar que pues a fin de cuentas es una forma novedosa de hacer arte. Ahora que mencionaste el ejemplo de FIFA, ¿quién de aquí no ha jugado FIFA y ha dicho, voy a llevar al Querétaro a ser el mejor equipo de fútbol en todo México? Exacto, bueno, pero tú no juegas FIFA, no te gusta, a mí tampoco, pero ¿quién no lo ha hecho? Yo recuerdo a mi hermano 1000 años intentando llevar al Necaxa otra vez a los victorias de los 90. Nunca lo logró, pero se intentó. Es Necaxa, pero es a lo que vamos. Todo videojuego, es lo bonito del videojuego, todo videojuego se le puede ver como una narrativa, incluso al que no. Porque en esos 90 minutos, el Necaxa es el mejor equipo de fútbol mexicano. Y va a meterle 10 goles a la América en esos 90 minutos. Y eso es lo precioso del videojuego, y eso es lo apasionante, y es lo que nos lleva a decir, sí, el videojuego puede tener estas narrativas, puede ser un fenómeno narrativo diferente a literatura y cine, a pesar de todo el bagaje económico, cultural que existe. Me parece que ya atrás también yo quería comentar otra cosa, pero primero. Yo nada más para acotarlo, ¿no? Y no dejarlo pasar, porque me parece que aquí se hizo una coyuntura bastante prometedora, ¿no? Para el estudio de los videojuegos. Es justo lo que mencionaban de Lore, ¿no? Y la cuestión de incluso pensar en un FIFA, ¿no? Que es un juego con bastante estigma social, ¿no? En México. Y lo que nos decían también aquí siempre, y con eso abrieron, y quisiera felicitarlos porque me parece que es un punto de inflexión bastante marcado, es todo videojuego va a ser atravesado por algo comercial desde su inicio, ¿no? Entonces es una de las dificultades, comentaba ahorita Alex también, para que sea tomada en serio. Pero creo yo que también puede ser una cuestión muy generacional, en donde se le tiene que voltear a ver como un medio prometedor. ¿Por qué? Sobre todo en México, porque México, digo, ustedes deben saberlo mejor que yo, pero figura, ¿no? Entre los países con un mayor consumo de videojuegos, ¿no? Y están marcados en la escena de eSport también. King of Fighters fue un fenómeno cultural aquí, y los mejores jugadores de King of Fighters son mexicanos. El mejor jugador de Smash Bros. Ultimate, hoy por hoy, es un mexicano, MK Leo. Estamos en el mapa del videojuego. ¿Y por qué no voltearlo a ver cuando en muchas familias suplantó, y esto va a sonar bastante cruel o crudo, suplantó el libro, ¿no? En muchas familias. Entonces, de México, ¿no? A partir de que será en algunas finales de los 80, según ya en los 90, ya había hecho de las suyas, ¿no? El videojuego como medio, no se diga ya en los 2000, ¿no? Sí, nosotros estamos bien, pues crecimos. Justamente eso, yo veo un paralelismo muy grande en lo que significa el videojuego hoy en día con lo que fue el libro, justamente en la Edad Media. O sea, es una época en la que hay un nivel de conocimiento que se ha estado perdiendo. O sea, porque si hablamos del libro y del conocimiento, antes de la Edad Media decimos, es que es una época de auge, se escribe mucho, se escribe de muchas cosas, hay tratados de filosofía, física, matemáticas, de todo lo que quieran, ¿no? Una edad de oro netamente del conocimiento. Y llega un punto en el que llamarlo así, por una crisis social o por una crisis de cualquier tipo, ¿no? Ese conocimiento
no se pierde, pero se va quedando arrumbado y juntando polvo y se pierde al final de cuentas. Y son muy pocas personas las que lo sacan de ese nicho y se ponen a estudiarlo y lo rescatan para traerlo hoy en día. O sea, cuántas cosas del siglo V, de antes, de todo eso. O sea, no veríamos hoy si alguien en ese momento no hubiera dicho, ah, mira, esto está aquí, lo voy a leer, lo voy a traducir. O sea, justo es lo que veo ahora, porque mucho estigma hay sobre muchas cosas, no solo el videojuego, sobre muchas cosas de hoy en día. Y también hay como yo siento una sobreestimación general de la ignorancia. O sea, hay una cultura de la ignorancia muy grande. Si hablamos de la gente de pie, ¿no? O sea, en México es un país muy clasista, muy racista, muy todo lo que quieran. Y es algo que no necesariamente se ve mal, desgraciadamente muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en productos, claramente, pues ya la mayoría de cosas hoy en día pasan por el mercado, ¿no? Pues, desgraciadamente. Pero no por ello son cosas que no valgan la pena en muchos casos, ¿no? Y los estamos dejando poco a poco ahí arrumbados, los libros, o sea, mucha música que está perdida. O sea, a mí que me gusta mucho la música viejita de México, sobre todo que me gustan los boleros, los sones y todo eso, hoy en día ya ni escucha eso y hay muchas que están perdidas, incluso la gente de 60, 70 años ya no se acuerda de cómo sonaban, de cómo iban, y eso se está perdiendo porque hay una cultura de no conserves. Incluso también es una discusión muy importante en el videojuego, ¿no? ¿Cómo le hacemos para conservar algo que no es Todo lo que está haciendo Nintendo no le está dando, está tirando emuladores que tienen juegos muy viejos. Y muchos juegos se están perdiendo porque como no pegaron en su época y nadie los quiere volver a jugar, pues ya no vienen de nuevo al mercado. Y si vienen con un tag de $60, porque sí, ¿por qué no? Entonces muchas veces la conservación queda más bien del lado de quien lo consume, ¿no? Y es muy difícil porque pues, ¿quién tiene una consola que ya están bien caras, ¿no? Y luego de pasada tienes una copia, ¿y cómo le haces? Porque una copia física pues se echa a perder. Y es carísimo. Y no difiere mucho de los libros, por ejemplo, de las primeras ediciones. Exactamente, por eso yo veo que es un fenómeno muy paralelo. Pues, pareciera que la historia se está repitiendo y yo lo veo mucho ahí en eso. Sí, nosotros lo vemos porque nosotros hicimos nuestro servicio social en la biblioteca central, en el laboratorio de restauración, y pasa todo eso. Es un paralelo muy grande. Lo que se conserva es lo que se quiere leer, lo que se quiere ver. Y pasa en el videojuego. Vuelvo a Nintendo. Y nada, justo retomando todo esto y aprovechando que hay espacio para... sí, ¿cómo? Porque justo me parece interesante todos estos comentarios, pero creo que también hay varios asuntos que no vamos a resolver ahorita, pero que valdría la pena tener en cuenta, ¿no? Porque estoy de acuerdo con lo que dijeron, y creo que también una parte importante del por qué cuesta trabajo, digamos, analizar de forma académica los videojuegos es porque, por una parte, no hay un periodismo, por ejemplo, realmente sobre videojuegos. La mayoría de periodismo que hay es realmente, pues, si uno se detiene tantito a ver, son realmente agencias de marketing. Sí. Realmente te invitan a comprar los videojuegos, pero realmente, si acaso lo que se llegan a detener a analizar son las mecánicas de los videojuegos, pero no un impacto más allá de eso, ¿no? O lo que hay alrededor, ¿no? O sea, Forbes cubre Destiny porque Destiny genera un montón de dinero. Pero, por ejemplo, no cubren, por ejemplo, sí, cuántas directoras de estudios de videojuegos hay en el mundo, ¿no? O sea, temas más complejos casi no le dan. No, entonces, pues están las críticas y creo que se ha comprobado que los críticos no saben jugar, ¿no? Ahí está este video súper viral de un crítico intentando jugar Cuphead y atorándose en el tutorial, ¿no? ¿Has visto los videos de críticos intentando jugar Destiny? Hay un video de un bro que intenta el salto más simple de una plataforma a otra con un cazador y el dude se desploma a la nada. Es de risa. La gente que escribe estas críticas también entonces, no juega. Falta un periodismo internacional, no solo en México, ¿no? Que se dedica a eso. Y después, justamente también hay esa otra parte que está la infantilización de los videojuegos. Recientemente también me metí por curiosidad, yo no tengo hijos, pero hubo un curso en el IFT, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para padres sobre videojuegos, ¿no? Y me interesaba saber qué es lo que decían, ¿no? Para los padres. Y básicamente fueron reglas de cómo usar, y de forma muy superficial, los controles parentales, que son riesgosos, pero en general me pareció un discurso que fue como basado desde los prejuicios y desde las
inseguridades, ¿no? O sea, y sí, evidentemente hay riesgos, pero en todo la vida hay riesgos, ¿no? Incluso sin jugar videojuegos, pues hay un montón de riesgos en el país y en muchos estados, ¿no? Entonces creo que la discusión ahí debería haber ido por otro lado, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, la infantilización creo que es un problema constante, ¿no? Cuando se trata de hacer ese tipo de análisis, o de... sí, de análisis. Y creo que justo este tipo de espacios sirven para combatir eso, ¿no? Tomárselo de manera más seria y pues y en ese sentido pues invitarlos a que continúen este tipo de espacios, aunque sea más gente, me parece que es importante. Y nada más el tercer asunto relacionado a cómo lo consumimos, todo eso que decían ahorita del consumo. También una parte importante es cómo contamos la historia de los videojuegos. Si la contamos desde la perspectiva de Estados Unidos, hay un inicio con Atari y todo eso, luego el boom, luego hasta el famoso chivo expiatorio, ¿cómo se llama? E.T., cae y todo eso, ¿no? Pero si contamos la historia, por ejemplo, desde Inglaterra no hay esa narrativa, ¿no? De hecho, y desde Japón es otro. De hecho, en Inglaterra mucha gente empieza la historia del videojuego incluyen a Alan Turing y las páginas de Turing para hablar al respecto. Mientras que en Estados Unidos la historia general del videojuego siempre se cuenta con Atari, con los primeros videojuegos, con Pong, etcétera, etcétera, toda la historia que ya... O Apple, ¿no? O Apple también, Apple, por alguna razón el Pippin hace como mella en esa historia, pero siempre he sentido que es más porque pues es Apple, obviamente tiene que estar en esa historia, cuando el Pippin no hizo nada. El Pippin de Apple no hizo nada, no tendría por qué figurar en la historia del videojuego más que como una nota al pie de página, y existe ahí. Y en México sí hay historia de videojuegos. Hace unos años salió un juego que ¿cómo se dice? Está basado en mitología purépecha, en gente del norte del país, que se llama Mulaca. Y es muy mediático, es precioso, es un gran juego. Sí, Mulaca, pero es sobre los taramaras. Porque purépechas son de Michoacán. Sí, perdón, no recuerdo. ¿Taramara? Me dijiste, ¿verdad? Sí, disculpa. Una disculpa, me confundí. Tratándose un poco ya ahora de lo que habías dicho de el control parental y todo eso, creo que puede ser un poco más complicado que solo hacerlo o no hacerlo, porque a fin de cuentas no vas a poner a tu infancia de 6, 7 años a leer el Ulises, no le va a entender. O no, tampoco lo vas a poner a leer. ¿Cómo se llama este libro que me dijiste de no sé qué de Wasps? The Wasp Factory. No busquen no googleen, por favor. The Wasp Factory. No lo vas a poner, es un libro horrible, con temas muy fuertes. No, pero hablando de la vida real, en la secundaria los obligan a leer Pedro Páramo y la verdad es bueno, que sí. la flojera y no le entendemos nada, ¿no? O sea, es lo que hacen las escuelas. Y pues lo mismo, igual con los videojuegos hay que mediar. Pero es que ahí también pasa, es que justamente cuando vemos, por ejemplo, que salen las preguntas, cuando salen justo esas preguntas de los videojuegos generan violencia o los videojuegos son una pérdida de tiempo, ¿por qué nos preguntamos eso también con, por ejemplo, las armas? ¿No? Está el tema de las armas en Estados Unidos, ¿no? El tema de las drogas en el mundo, el tema de la trata de personas. Entonces yo pienso, el videojuego no es el problema es la gente, ¿no? O también justamente otra vez volvemos a los libros, perdón. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas un libro, por ejemplo, en 1930 y tantos, un libro de Heidegger y se lo das al partido nazi? Haces propaganda política, o sea, no es tanto lo que tomes, sino cómo lo consumes y cómo lo reflejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, esa es una opinión personal, cuando alguien me pregunta a mí, ¿los videojuegos generan violencia? Pues es que depende, pero la mayoría de las veces en México yo diría que sí, porque no tenemos una cultura de tú como papá, ¿cómo haces que tu hijo consuma videojuegos, no? Dices, me paso la clasificación por los pantalones, ¿no? Y que no me esté molestando. Ajá, exactamente, justo. Para que mi hijo no me esté molestando, mi hijo de 3 años no me esté molestando, le pones un jueguito en el teléfono y así se va a educar. Y porque la convivencia en general es violenta, independientemente de si haya videojuegos o no. Entonces también cuando vas a la cuestión de las drogas y las armas, ¿cómo le explicas a un adolescente qué drogas o qué son las drogas y qué impacto tienen? Pues tú como papá no tienes herramientas, ¿no? Porque es algo que no quieres tocar. Si en México hay una cultura de las armas, pero está ligada nada más con pues con el crimen, ¿no? No como en Estados Unidos, que ahí es, digamos, pues un derecho constitucional, es una base fundacional de su país, ¿no? Entonces, ¿por qué es esa diferencia? Porque ellos se educaron con eso, ¿no? Y en México, si no te educas con eso, si no te enfrentas a un problema, si no te enfrentas al poder perder de algo y no sacas una lección de eso,
Entonces no aprendes nada y entonces estás reproduciendo un mal consumo, una mala educación, una mala cultura en general, ¿no? Pues a fin de cuentas hablar de censurar videojuegos es lo mismo que hablar de quemar libros. Estás quemando videos, estás diciendo esto es malo, cuando la realidad es que no es intrínsecamente bueno o malo, es la forma en que lo aplicas, es el medio que hay alrededor. Como tú dices, la violencia que hay en México es algo que se cuela por todos lados. Y sí se puede hablar de violencia, sí se puede hablar de temas violentos en literatura y en las artes como los videojuegos, sin que necesariamente la creen, porque es un fenómeno aparte, es un fenómeno que afecta al videojuego más que el videojuego lo afecta. Sí, claro, Siempre intervención de este lado, Creo que había una por allá, ¿no? La primera era de allá. Sí, primero era qué. Sí, relax porque voy a cambiar de tema. Entonces deja que Bueno, Sí, me parece que fue Sí, primero aquí. acá y luego para ya cambiar otro tema. Hay algo de tiempo todavía. Bueno. Nada más para mencionarlo también lo que mencionabas de Pedro Páramo, lo que hablaban de Ulises, ¿no? Ya llegará el día, no tarda en que los docentes, incluso a nivel no preescolar, pero sí en primaria, decir, oye, como en tal videojuego, o sea, referencias cada vez ya más notorias, ¿no? Por el cambio generacional. Y por aquí hay piscina de didáctica y juego. No videojuego, pero juego. Sí, ¿qué tal? A mí me llama mucho la atención este aspecto y sí quisiera inclinarme más como el videojuego y como una narrativa política, porque se me hace muy elocuente, porque al menos en mi casa cuando jugaba Grand Theft Auto San Andrés, mi padre me decía, no, es que es malo para ti, por todo lo que ves, pero realmente el problema está en mi casa, porque era una familia disfuncional y me protegían los videojuegos como para evadir todo eso. Al contrario, se me hizo muy claro como la importancia de cuidar a los demás, los que te rodeen, porque va a haber personas malas allá afuera que te dan, pero esas personas van a estar ahí para defenderte. Entonces como eso genera algo dentro de ti, como una importancia, un valor a los videojuegos, y también esas narrativas que muchas veces la derecha puede girar hacia nosotros, de decir, es que el videojuego es una pérdida de tiempo, el Pokémon es de diablo, entonces, pero esas situaciones generalmente le funciona mucho a la derecha, porque hacen ver como una pérdida de tiempo a las personas que jugamos, que consumimos videojuegos, cuando realmente hay un gran conocimiento que podemos adquirir. Por ejemplo, en la cuarentena me di cuenta de que PUBG es el mayor ejemplo, o Fortnite, del capitalismo tan fuerte, donde te lanzas enfrente de todas las personas que también son seres humanos, y que el ganador muchas veces no es el más chingón, sino el que tiene más cosas, el que haya looteado más. Exacto, y es una gran meritocracia, pero es una falsa meritocracia, y se me hace muy interesante porque creo que cada vez más el juego se ha vuelto político en ese sentido. Hasta hace unos días me di cuenta que en Roblox, que puede ser un juego tan básico y sencillo, hubo una protesta a favor de Palestina, donde reunió mucha gente y que habían menores de edad. Es como... y que nadie cubrió. Exacto. Es lo peor de todo, que estas cosas pasan, sí pasan. Hay homenajes a personas, hay protestas, entonces, y nunca se las cubren. Nunca hay nada en las noticias, cuando es muy importante que esté. Y yo creo que exactamente ahí es el factor que hacen los videojuegos, porque forma parte de una resistencia al mismo capitalismo, porque es el sector donde los críticos no entran, donde somos los jugadores los que pueden hacer un lore y explicárselo a tus amigos, amigas, amigues, y que crece esa comunidad. Y creo que por eso, a pesar de que el juego termina siendo una mercancía, siendo un producto, lo importante es poder hacer comunidad en espacios donde no se podría anteriormente, como alguna vez en los 70, en los 60 fue el rock, y todos decían, no, esos vagos hagan algo, y sí, eran vagos, pero había comunidad, lo que anteriormente no había. Y ahorita creo que en los videojuegos somos personas que hemos buscado un espacio, un refugio muchas veces, y ya no solo somos uno, ya no hablamos de un sujeto, ya hablamos de la comunidad de cierto videojuego, o en mi caso, que no soy tan afín a jugar demasiado videojuego, pero sí de poner un gameplay y ver todo lo que está pasando y estar escuchando, aunque sea de Terraria. Eso también es comunidad. Exacto, es una gran comunidad, y creo que aquí sí entra un factor de la lengua, y qué bueno que al menos grandes exponentes fueron en España, pero ahorita ya es en toda Latinoamérica, y ya no son de los videojuegos
mayores, digamos, sino que ya son también hasta videojuegos independientes. Entonces yo creo que sí hay una gran comunidad que tenemos que fortalecer y no olvidar esa narrativa política en los videojuegos. Y no es hacer juego político, sino hacer en los videojuegos hacer política, un devenir político, vaya. Entonces yo creo que es muy bueno que se hagan estos espacios donde personas que jugamos videojuegos podamos hablar. Y es muy normal, en este infierno capitalista espantoso nos obligan a monetizar nuestros hobbies, ¿no? Lo que haces en tu tiempo libre tiene que generar tu dinero, ¿no? Y tienes que ser el mejor. Si practicas guitarra tienes que ser el mejor en lo que haces. Si juegas videojuegos tienes que ser el más chido de los esports, ¿no? Porque los esports son una cosa enorme en los videojuegos. Y esa obligación a monetizarlos es porque no quieren que nos veamos como los inútiles que juegan, ¿no? Y justo tenemos que politizarnos, tenemos que aprender a dar nuestros discursos y a que nuestras voces se escuchen en nuestras comunidades. Reddit es todo un hoyo negro de todo eso y está súper permeado en la cultura de videojuegos. Sí, exacto, sí. Aquí yo rescato mucho el comentario que dio. Debido a que crean una gran comunidad, creo que le competen a las humanidades, ¿no? Así lo podemos resumir. Tenemos todavía 3 intervenciones, ya primero aquí el compañero, entonces usted, y ya por último, ¿no? Cerramos. Gracias. Sí, justo yo quería comentar, ahorita que se tocó esto del capitalismo y como las conversaciones sobre los papás y los videojuegos, porque en los juegos móviles, que ahorita son los más jugados en todo el mundo, chance no tanto, o sea en México sí se juegan, pero si lo vemos en Asia, son en serio, si todos están conectados y vas al transporte público y todos están, o sea, de todas las edades, están jugando los jueguitos, pero como que a veces cuando pensamos en videojuegos los solemos hacer en las consolas y siento que mucho, por ejemplo, no, o sea, Pokémon o Grand Theft Auto, como que el discurso moralista se va por ese lado, pero el peligro de los juegos móviles y, o sea, está cañón. Yo de verdad estoy haciendo como un final para una materia de eso y estoy investigando. Los anuncios que ponen como en YouTube Kids y así, son una cosa bien espantosa, los ponen como súper sexuales para que los niñitos estén picando, descarguen los juegos y se les dice juego hiper casual, que son juegos que por lo general están como en el top de la Play Store, así como 2 semanas máximo, porque... Candy Crush, ¿no? Pero peor que Candy Crush, porque son como juegos que nomás tienen como muy poquitos niveles, que nomás es como cada nivel lo acabas y es un anuncio y te están disparando también para que compres cosas y a los niñitos, o sea la verdad es que se aprovechan bien feo de los niñitos y es como un tema que no se habla, por lo general se habla de que no, pues el Grand Theft Auto está bien explícito y no sé qué, y los videojuegos, ¿no? Pero no se habla de que, o sea, un montón de empresas, pues literal su modelo de negocio es estafar niños. Estafar niños. De hecho hay como muchos que si, por ejemplo, si tú tienes, está el Apple Pay, ¿no? Entonces si tú ya tienes tus datos ahí, para comprar ahí en el jueguito es un botón, literal. Ya ni siquiera tienes que meter datos ni preguntarle a tu papá y que, oye, no sé qué. No, es como, ¿quieres jugar otra vez? ¿Quieres más vidas? Un botón y ya te sacaron ahí $5 o lo que sea, ¿no? No sé, a mí, yo estoy investigando por un final y me dio como mucho miedo, pero como en defensa también de los juegos móviles, creo que también hay como opciones narrativas muy padres. Yo recuerdo uno que jugué, que me dejó muy loco, que se llama Bury Me, My Love, o Entiérrame, Mi Amor, y se trata sobre una pareja, o sea, tú eres como, tienes una pareja en Siria, pero tú estás, me parece que como que tú lo puedes configurar según tu horario local, y entonces tu pareja te manda mensajes como si fuera, es que en ese momento estaba más el conflicto en Siria, ¿no? Ahora pues ya está de bajada, pero te mandaba mensajes, ¿no? De que quería escapar a Europa y que estaba en un campo de refugiados, y entonces era como entre simulador de citas, pero también como que le tienes que echar la mano y los mensajes que tú le dabas, ¿no? Se te pedía consejo como, oye, voy a Turquía o me quedo aquí, o qué onda, es que le tengo que dar dinero a esta persona, pero se ve medio shady, no sé, y te mandaba fotos. A mí o sea, la verdad sí me sacó un buen de notas y dije como, esto está bien denso, ¿no? O sea, ya después de unos días de jugarlo y de estar recibiendo los mensajes y luego ya ni sabes, o sea, es como, pues me voy a ir 3 días, ¿no? En este camión, y ya cuando llega ya te manda un mensaje y es como, bueno, igual no te manda, ¿no? Y te quedas como con la ansiedad.
me parece que también los juegos móviles tienen como opciones narrativas muy interesantes. Sí, por supuesto. Mucha gente que juega videojuegos shonea mucho a los juegos móviles de no, es que no son juegos de verdad. Precisamente por este factor de que son los más monetizables. Este factor monetizable creo que es un riesgo muy real, definitivamente. No es solamente es el pixel de sangre, es un peligro muy real, definitivamente. Y sí es una forma de acondicionamiento horrible para los niños para que, ves el botón, compran y, pican y compran y ya. Pero sí, hay juegos móviles que tienen mecánicas muy interesantes que también pueden ser exploradas. Y sí, los juegos móviles también te hacen gamer. Por favor, no digan cosas. Sí, no, esta parte oscura, ¿no? También de los videojuegos, yo creo que merece ser objeto de estudio, ¿no? Porque sí también tenemos que ser muy críticos, ¿no? También con este medio. O sea, no podemos simplemente glorificar, ¿no? O sea, también hablar de estos lados me parece que es un buen tema, ¿no? De investigación. Para no acelerar las cosas, pero sí darles un poquito de premura, pasamos a otras intervenciones. No necesito el micrófono, gracias. Yo cambio de tema y digo, sí deben ser graciosos. Puede ser gracioso, puede ser terrorífico. Decías que no debería, tú no estabas de acuerdo con que debería ser divertido o gracioso. Los mejores libros, las mejores películas, así ves una película de terror que es nuestro género favorito, tiene partes graciosas. Entonces, yo creo que en un videojuego, yo creo que los juegos más interesantes tienen eso, tienen terror, tienen diversión, tienen acción, tienes de todo. Yo no estoy completamente de acuerdo con que necesariamente tenga que ser divertido un juego para hacer una narrativa interesante y que pueda decir algo. Hay videojuegos que son muy oscuros y que son muy deprimentes, ¿no? Es la realidad. Hay juegos que son, o sea, justo el videojuego del que estaba hablando del compañero, ¿no? De hablar de esta persona que está en Siria como refugiado y que tienes que estar apoyando. Claro, hay veces en que no es divertido y está bien, es que ese es el punto. El punto del videojuego es que tiene todas estas herramientas para poder tenerte ahí, aunque no siempre te estés divirtiendo, y está bien, no necesariamente tiene que ser divertido. Yo creo que hay instancias en las que te tiene que hacer sentir más que solo diversión y que es importante que lo haga. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay el arte puede ser divertida, pero no toda arte tiene el propósito de divertir. Creo que es importante, creo que ahí también, volviendo a esta parte de que nos toca a nosotros como jugadores, es importante tener en mente por qué jugamos. Para pasar el rato, para tener un tema, para divertirse. Los mejores videojuegos... Para huir. Ajá, para huir. Como dice aquí el compañero, para huir. Los mejores videojuegos son los que son divertidos, es decir, yo juego para divertirme. Para mí los mejores videojuegos son los que me llenan de adrenalina, porque yo juego para tener esa sensación, porque no voy a salir a aventarme de un bungee aquí, no. Tengo sentido de preservación, pero en el videojuego tengo 3 vidas. Entonces, creo que no todo el arte tiene por qué ser divertida, por ende no todo el videojuego tiene que ser divertido, pero si uno juega para divertirse, es magnífico, no deja de ser arte a fin de cuentas. Vamos con lo que yo creo ya es nuestra última intervención. Bueno, a mí me gustan mucho los juegos móviles, rescato eso, porque me gustan mucho los juegos de estrategia. Por ejemplo, pues simplemente antes de venir acá a la facultad yo venía jugando el Buscaminas. Me gusta bastante, y recordando los inicios de la pandemia, en cuando dijeron COVID-19 China, yo así de, ya vale, porque juego Plague Inc. Porque me hizo muy bueno jugando Plague Inc. con distintos tipos de plaga, y así de, a ver, antes de que empiecen a hablar de pandemias, déjenme les explico que en Plague Inc. Pero, por ejemplo, más allá de Plague Inc. y de estas distintas narrativas que he construido, estos distintos escenarios, tanto reales como son la enfermedad de las vacas locas, que pues está ahí presente en el juego, que incluso en los últimos está la versión de la cura. Sí. Pues recordemos este mítico evento de la pandemia en World of Warcraft, que pues fue un evento que nadie se esperó, así como la pandemia de COVID-19, que nadie se esperó, pero que además a muchos virólogos les ha servido ese evento para poder decir cómo es que se comporta una pandemia globalmente. Sí.
y es magnífico porque World of Warcraft es de esos juegos en los que puedes realmente tomar a tu personaje y hacer una narrativa. Es un juego que tiene una narrativa en la que puedes meter tu propia narrativa, y eso de la pandemia es simplemente magnífico porque se volvió un evento, ahora sí que se volvió canon de golpe. Fue un evento tan grande en World of Warcraft que de repente verlo aquí, y lo que tú dices, los virólogos que tomaron ese modelo que pasó en World of Warcraft con ese virus, a tomarlo a vida real y cómo se comportó. Sí, de hecho hay una tesis de psicología que habla del comportamiento de los jugadores en esa pandemia de World of Warcraft y cómo hay paralelismos con el comportamiento de las personas en la vida real, porque había gente que estaba intentando esparcir el virus adrede y había gente que se moría intentando curar a otras personas. Entonces hay toda una tesis de psicología, por ahí a ver si te la paso, que habla de todo lo que sucedió ahí. Y también los videojuegos en la pandemia fueron algo importantísimo, ¿no? Justo estamos hablando de Stardew Valley y de Animal Crossing y fueron un confort increíble para un montón de personas que podían crear sus historias y salir de la realidad que teníamos encima de ellos. Stardew Valley renació en la pandemia. ¿O qué tal lo hicieron con el Among Us? Sí, Among Us también, por supuesto. El FIFA que sustituyó al fútbol. Claro, que sustituyó al fútbol en ese entonces, por supuesto. Lo dices de broma, pero mi hermano lo hacía. Y era la única manera en que podíamos jugar con nuestros amigos en aquel entonces, ¿no? No, y era la única forma que tenía de las televisoras de dar deportes, porque no se podía practicar. No, con la televisión el cielo, el estrés de que se pusieron a narrar un partido y en algún momento transmitían los partidos que se echaba el Chicharito en FIFA cuando era streamer. No, y en televisión abierta. Televisión abierta, es magnífico. Entonces, creo que lo que podemos sacar al final de toda esta conversación y de todas estas cosas que hemos puesto en la mesa es que ya no es solamente un fenómeno de sentarnos a jugar en la tele, ya no estamos en Pong, ya no es solo sentarte con tu panita de 7 años a jugar en una pantalla. Esto se ha vuelto un fenómeno cultural, histórico y artístico, completamente. Hablar de el chiste de la vida imita al arte o el arte imita la vida es hablar de World of Warcraft con la pandemia. Nosotros imitamos lo que pasó en la pandemia o es como nos hubiéramos comportado sin haber por medio World of Warcraft. Es tener 90 minutos de Necaxa siendo el mejor equipo de fútbol del mundo. Tú no vas a Necaxa, tú... Ah, ¿no? Ah, entonces sí. Pero juegas Destiny, pero es hablar de cómo nos afecta la manera en que interactuamos como personas y de cómo esas interacciones forjan las cosas que hacemos para jugar. El videojuego, al igual que el cine, al igual que la literatura, al igual que la pintura, no solo tiene potencial, ya es una forma artística que pone de frente nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros sueños y anhelos. O sea, es increíble que todo este discurso, que el nuevo God of War, estas nuevas entregas de God of War han salido en el marco de todas estas discusiones que hay sobre masculinidades y paternidades saludables. Y cómo el personaje de Kratos cambia en relación a esos temas. Es un Kratos muy diferente a los primeros 3 juegos, que salen en un tiempo completamente diferente, con todo este asunto en Irak, y es diferente. Y responden a eso. Es importante reconocerlo como lo que son, un medio artístico, y es importante entender que los podemos leer y que necesitamos nuestras formas, nuestros medios y nuestras terminologías, nuestro propio aparato crítico para hablar de videojuego como arte. Ya cierro, ¿no? Yo creo que se requiere el propio aparato crítico y sobre todo un espacio, ¿no? Primero en la academia, ¿no? Y creo que ya está ocurriendo, ya está aconteciendo mientras sí, y pues muchas gracias por empezar a construirlo también. Sí, no, esa es la idea, ¿no? Justamente es lo que les iba a decir. Justamente con esta ponencia se cierra lo que fue un año pues propiamente experimental, ¿no? De este ciclo. El primero que hubo que se le dio muy poca difusión, pero fue bastante ameno, fue sobre Harry Potter justamente, aprovechando el lanzamiento de este juego, ¿no? Hogwarts Legacy. Sí, entonces, los invito a que estén pendientes de las próximas charlas, ¿no? El próximo semestre, no sé, en febrero o en marzo, y pues seguir creando comunidad al interior de la facultad, ¿no? Igual si tienen pues alguna propuesta futura, ¿no? Háganoslo saber. Fue un gusto. Entonces damos por terminada esta entrega y muchas gracias por asistir.